Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos como cada viernes para iniciar la previsión en divisas para la semana que viene. Es viernes 25 de abril de 2014. Mi nombre es Jesús Ángel Benito, director de forexindices.es, y a las 17 horas y 54 minutos del día de hoy voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 28 de abril a el 2 de mayo del presente año 2014. Recuerden, la semana que viene, en el medio de semana, tendremos cambio de mes y lo que pueda incidir en las cotizaciones de los principales pares de divisas o en los distintos productos cotizados de renta variable que ustedes operen ese cierre y apertura mensual que tendremos la semana que viene. Como siempre y en primer lugar, les invito, si quieren recibir nuestros análisis actualizados, intradiarios, semanales, de última hora, les invito a que se hagan seguidores a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, de Google, también en Twitter pueden seguir todos nuestros análisis y todas nuestras actualizaciones, por supuesto también a través de Facebook y en nuestro blog, donde colgamos análisis en formato de vídeo, análisis también en formato de texto, comentarios de última hora, y en nuestra página web ustedes pueden disfrutar de forma gratuita durante todas las jornadas de operaciones de intradía a través de nuestro chat gratuito y también de nuestra sala de trading gratuita. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a ver qué es lo que ha sucedido con las cotizaciones de los principales pares de divisas. Pero, en primer lugar, y como siempre, le echamos un vistazo también a los índices bursátiles. Deben de tener en cuenta que todos los mercados están correlacionados y lo que sucede en unos mercados incide en otros. De ahí que siempre pues sea bueno, sea correcto echarle un vistacito a lo que ha sucedido en los principales índices bursátiles esta semana. Movimientos de ida y vuelta. Estamos viendo la cotización del IBEX 35, cómo nos arrancó el lunes día 21, un poquito por encima de los 10.300 y después de haber llegado a tocar unos máximos intrasemanales por encima de la barrera psicológica de los 10.500, ha retrocedido hasta cerrar prácticamente en tablas un poquito por encima de los 10.300. En definitiva, movimientos de ida y vuelta en el IBEX 35 para esta semana que estamos a punto de terminar. Como vemos en la imagen, va a cerrar completamente en tablas, prácticamente ni avances ni retrocesos en la cotización del IBEX español. Le echamos un vistacito también al Dow americano. Movimientos de ida y vuelta exactamente iguales que los del IBEX 35. Nos arrancó el lunes, día 21, en la zona de los 16.400. Inició camino hasta realizar los máximos intrasemanales cercanos a los 10.600 y desde ahí cierra en un soporte delimitado por un nivel de mediano plazo en los 16.373. Queda un poquito para que cierre el mercado americano, pero está instalado ya en esta congestión histórica y seguramente se nos quede a dormir ahí el fin de semana. Prácticamente también ni avanza ni retrocede, ligeros retrocesos de un 0,20% a estas horas de negociación de hoy viernes. Luego veremos cómo los principales pares de divisas han estado inmunes a la situación geopolítica de Ucrania, pero no así los índices bursátiles, como estamos apreciando. Echamos un vistazo también a la cotización del petróleo, que va a acabar con unos avances mínimos desde el lunes, que abrió el mercado en la zona de los 109. Estamos viendo el crudo Brent, abrió en los 109 y, como vemos, nos va a cerrar en los 109,60, aproximadamente $109 con 60 centavos, unos avances de prácticamente medio dólar, avances mínimos para la cotización del crudo Brent. Le echamos un vistazo a la cotización del DAX alemán. Por la parte de arriba, como vemos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, desde el día 1 de enero se le atraganta en demasía ya el precio de apertura anual en los 9.617. Está siendo clave, vital durante todo este año, 2014. Recordemos que tenemos los máximos históricos cercanos a los 9.800 puntos y desde que lo tocó el pasado mes de enero no ha vuelto a visitar zona de máximos, siempre presionado a la baja por
el precio de apertura anual de los 9.617. Le echamos un vistazo también en el escenario intrasemanal para ver lo que nos ha ofrecido la cotización del DAX, que va a cerrar también prácticamente en tablas. Recordemos que el DAX abrió el día 22 porque el día 21 fue festivo en Alemania, abrió en los 9.465 puntos y, como vemos, va a terminar con unos ligeros retrocesos de 40 puntitos, un 0,35% aproximadamente de retrocesos intrasemanales. Desde el punto de partida anual, como siempre, tiramos los avances porcentuales, herramienta imprescindible para estudiar y para analizar cualquier producto cotizado de renta variable, retrocede un 2%, un 2,08%. Y desde el día 1 de abril, que la cotización del DAX arrancó justo en su precio de apertura anual, pues evidentemente también retrocede lo mismo que en términos intraanuales, un 2,04, un 2,08% a estas horas de negociación de hoy viernes. Bueno, vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene, del 28 de abril al 2 de mayo del presente año 2014, en los principales pares de divisas. Nos dirigimos a la cotización del euro-dólar. Vamos a hacer un estudio técnico y fundamental de por qué la cotización del euro-dólar se muestra tan estable, se muestra tan estática en los últimos tiempos. En primer lugar, y desde un punto de vista fundamental, la cotización del euro-dólar no es atractiva para los inversores de mediano ni de largo plazo. ¿Por qué no es atractiva la cotización del euro-dólar para los inversores de mediano y de largo plazo? Muy sencillo. El carry trade está muerto totalmente. El carry trade no existe en el euro-dólar. El rollover es negativo tanto en posiciones compradoras como en posiciones vendedoras. El rollover, saben que se marca todos los días cuando acaba el mercado a las 00 horas GMT. Cada broker tiene su horario, pero generalmente a las 00 horas GMT se marca ese rollover, esa diferencia de tipos de interés de un día para otro, y el rollover no es atractivo, no es rentable para negociaciones de mediano y de largo plazo. ¿Qué sucede? Pues que los inversores, al no ser atractivo el rollover, el carry trade está muerto, pues los inversores en el mediano y largo plazo se retienen a la hora de tomar posiciones de mediano y de largo plazo. ¿Qué sucede? Que el volumen de negociación en el mediano y largo plazo disminuye. Si disminuye el volumen de negociación en el mediano y largo, también disminuye en el corto plazo. Acaba incidiendo directamente en las cotizaciones. Como acaba incidiendo directamente en las cotizaciones en el corto plazo, los volúmenes disminuyen y por ende también los recorridos. De ahí que tengamos unos recorridos muy pobres en la cotización del euro-dólar. Eso desde un punto de vista fundamental. También podemos añadir que los tipos de interés siguen igual. Ni el Banco Central Europeo, ni la Fed de Estados Unidos, ni el Banco Central inglés realizan movimientos en la tasa de interés desde hace tiempo. 0,25 en la zona euro, 0,25 en Estados Unidos, 0,50 en el Reino Unido, en fin. El carry trade, como comentábamos, esa diferencia en la tasa de interés no es atractiva y eso se nota en las cotizaciones. Desde un punto de vista geopolítico, la única zona caliente que tenemos ahora es en Ucrania, pero como comentábamos, en divisas no está afectando para nada en ningún momento. Desde un punto de vista técnico, la cotización, ¿por qué se encuentra tan estática y tan atrapada? Bueno, muy sencillo también. La directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos del año 2008 y que tiene su punto de apoyo en mayo del año 2011, es lo que está testeando y con lo que está peleando la cotización del eurodólar. Lo apreciamos perfectamente en esta imagen expandida. Lleva el mes de marzo y el mes de abril totalmente imantada, probando durante 2 meses esta directriz. No tiene fuerzas para quebrarla al alza. ¿Por qué no tiene fuerzas? Porque desde un punto de vista fundamental ya hemos visto las características. No hay incentivos en el mediano y en el largo plazo, por ende tampoco en análisis técnico los inversores encuentran disculpas para despegar al alza.
Debemos de tener en cuenta también que tenemos cercano el punto de partida anual, el 1,3750, del cual le cuesta también muchísimo despegar el eje central de operaciones del año, en este caso del 2014 en el 1,3750. Como vemos, todas las aperturas mensuales están pegadas al precio de apertura anual. Denota perfectamente la indecisión total que existe sobre el euro dólar en cuanto a inversiones de mediano y largo se refiere. Como vemos, esta directriz será vital para la negociación del mes de mayo. Tengan en cuenta que la semana que viene cerramos abril e iniciamos mayo. Será vital unos apoyos en el precio de apertura anual y en la directriz bajista de largo plazo, unos apoyos a principios del mes de mayo. Desde un punto de vista técnico, animaría a la cotización del euro dólar. Por el contrario, unos rechazos en firme de esta doble barrera del precio de apertura anual y de la directriz bajista de largo imprimirían presión bajista a la cotización del euro dólar desde un punto de vista técnico. También nos aparece en temporalidad mensual una congestión de mediano largo, con la cual pelea la cotización desde hace tiempo. Esta congestión nos viene desde el año 2007. Es una congestión muy potente de mediano largo que siempre que llega a la cotización la respeta. Durante años es un muro con el que choca y bien ejerce fuerza de resistencia si la cotización la pilla por la parte de abajo, o bien ejerce fuerza de soporte si la cotización la golpea por la parte de arriba. Deben de tenerla muy en cuenta. Después veremos los detalles en temporalidades más pequeñas. Esta triple barrera 1,3863, que es la congestión de mediano largo, que es lo que en las últimas jornadas está sujetando al alza la cotización, el precio de apertura anual y la directriz bajista de largo. De esta triple barrera, que tiene capturada totalmente a la cotización, debe de desprenderse con claridad en este año 2014 si queremos ver movimientos definidos bien al alza o bien a la baja. Nos trasladamos de plataforma y vamos a ver qué niveles, qué recorridos y qué lectura de mercado nos deja la cotización del euro dólar en esta semana que acabamos de terminar o que estamos a punto de terminar. Quedan 3 horas de negociación y si estas 3 horas de negociación no sucede nada especial en el mercado, seguramente la cotización del euro dólar cierre en estos niveles en los que cotiza actualmente, en el 1,3840 aproximadamente. Le echamos un repaso a lo que ha hecho en los últimos 15 días. Recuerden que tenemos un gap todavía abierto desde la apertura del pasado día 13 de abril. Este gap en ningún momento ha sido cubierto. ¿Por qué no ha sido cubierto? Porque se ha encontrado siempre la cotización con la congestión de mediano largo del 1,3863 que hemos visto anteriormente en otra plataforma, hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad semanal. Como vemos, cada vez que llega la cotización es repelida de la misma. Por la parte de arriba esta semana se ha aproximado, como vemos, pero las órdenes vendedoras siempre se han colocado por debajo, un poquito por debajo de esta congestión, denotando debilidad. La verdad es que la cotización del euro dólar se nos ha movido esta semana con un máximo en el 1,3856 y un mínimo en la directriz bajista de largo en la zona del 1,3790. Un rango muy estrecho, una franja de 75-80 puntos, denotando la condición de mercado pobre, muy pobre y errática, aunque en negociación de intradía nos ha ofrecido oportunidades de negocio inmejorables. Una semana excelente para la negociación del euro dólar. Como hemos detallado, la directriz bajista de largo la testea una y mil veces, bien por la parte de abajo ejerciendo de resistencia, bien por la parte de arriba cuando es quebrada, ejerciendo fuerza de soporte, y es lo que le salva la vida a la cotización del euro dólar en estos momentos. Introducida su cotización en este estrecho rango, delimitada perfectamente por la parte de arriba por el 1,3863 y por la parte de abajo por la directriz bajista de largo plazo que hemos visto anteriormente su lectura desde máximos históricos del año 2008, debe de quebrar esta doble barrera, es decir, y es más, debe de quebrar la triple barrera, porque por la parte de abajo, mientras no nos quiebre el precio de apertura anual del 1,3750, no imprimiría presión bajista a la cotización del euro dólar. Desde el punto de partida anual le tiramos, como siempre, los avances porcentuales. Tenemos unos avances mínimos, prácticamente insignificantes,
en negociación intraanual de un 0,66%. Como vemos, unos avances prácticamente insignificantes desde el día 1 de enero. Desde el día 1 de abril, que la cotización del euro-dólar nos salió en el nivel del 1,3775, consigue también unos avances mínimos de un 0,47%. Y desde el punto de apertura semanal, la cotización del euro-dólar arrancó la semana en el nivel del 1,3814, como vemos va a cerrar con unos avances prácticamente insignificantes también de un 0,17%. Si se han fijado, tanto en términos intraanuales como mensuales como intrasemanales, los avances son insignificantes, denotando, como ya hemos comentado, la total indecisión de los inversores sobre la cotización del euro-dólar, que en el intradía nos proporciona operaciones de rango, operaciones muy óptimas para la negociación de intradía con nuestros mapas de operaciones, con sus puntos de partida de jornada, niveles intermedios, congestiones y demás. Nos trasladamos a temporalidad trimestral, como siempre, para medir la salud de la cotización en temporalidades menores. Tenemos que saber cómo se encuentran las cotizaciones en temporalidades superiores. El único detalle importante es que sigue por encima de la congestión histórica de muy largo plazo del 1,3606. Vital, como siempre, para negociaciones de muy largo plazo. Como vemos, en el corto mediano ya encuentra apoyo después del quiebre que tuvimos en el cuarto trimestre del año 2014, apoya en el primero del presente año y, como vemos, se encuentra ya un poquito alejada en estos primeros compases del segundo trimestre del presente año. Es la nota a destacar de temporalidad trimestral. De temporalidad mensual, bueno, los detalles más importantes los vimos anteriormente, al principio de la grabación, la directriz bajista de largo plazo. No hay otro aspecto técnico más importante ahora mismo en la cotización del euro-dólar, donde todos los inversores tienen su punto de mira y donde necesitamos unos quiebres y unas confirmaciones aquí en temporalidades amplias para que la cotización se anime bien al alza o, si tenemos un rebote de la misma, se anime la cotización a la baja. Vital, imprescindible, la directriz bajista de largo plazo. En temporalidad semanal, poquitos detalles para la cotización del euro-dólar. Simplemente ver cómo lleva 2 semanas ejerciendo fuerza de resistencia a la congestión de mediano largo del 1,3863. La semana que viene será vital. Necesitamos el quiebre de esta barrera al alza si queremos ver la semana que viene movimientos definidos alcistas en el euro-dólar. Igual que si queremos ver movimientos bajistas definidos, debe de quebrar el precio de apertura anual en el 1,3750. De temporalidad semanal, ningún detalle más. Nos vamos a temporalidad diaria. En temporalidad diaria, lo único que vamos a apreciar es el toma y daca que tiene la cotización por la parte de arriba en el 1,3863 y por la parte de abajo encontrando siempre apoyo en la directriz bajista de largo plazo. Directriz que ya nos está formando un eje inclinado perfectamente configurado de operaciones. Directriz que, por supuesto, también será vital la semana que viene cuando abra el mercado. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya principales niveles de soporte y de resistencia para la semana del 28 de abril al 2 de mayo. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado en varias ocasiones, imprescindible el quiebre del 1,3863. Mientras este nivel no se ha quebrado al alza, las operaciones en compra intrasemanales están totalmente vetadas en la cotización del euro-dólar. Necesitamos el quiebre del 1,3863. El quiebre de este nivel nos llevaría a un nivel de corto como resistencia, en el 1,3913. El quiebre del 1,3913 nos abriría la puerta para ir directamente a la principal resistencia de semana, delimitada por una congestión de mediano plazo, cercana a la barrera psicológica del 1,40, exactamente en el 1,3994. Y quebrado el 1,3994 nos vamos directamente a una doble barrera, un eje inclinado alcista de mediano que confluye prácticamente con la congestión de largo del 1,4077. Última resistencia que le colocamos al euro-dólar para la semana que viene. Por la parte de abajo, el escenario sigue siendo similar a la semana pasada, es decir,
Tenemos la directriz bajista de largo plazo, que ejercerá fuerza de resistencia dependiendo del día en que él llegue a testearla, sería un poquito más abajo, unos puntitos más abajo o unos puntitos más arriba, pero siempre merodeando el 1,3785. En nuestros análisis intradiarios, día a día, iremos detallando de por dónde pasa esta directriz vital para la negociación del euro dólar. Primer soporte que se va a encontrar, 1,3785. Siguiente soporte y principal de semana, precio de apertura anual, 1,3750. Desde ahí nos vamos a una doble barrera. Directriz alcista de largo, quebrada pero nunca confirmada, directriz que nos viene desde julio del año 2012, estudienla porque es importantísima, repito, quebrada pero nunca confirmada, y el quiebre del 1,3675 sí que imprimiría más presión bajista a la cotización del euro dólar ya para ir de visita al 1,3606. Congestión histórica de largo plazo que ya en el largo plazo, como hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral, está apoyando la cotización en Elia. 1,3606, soporte muy importante, y un último soporte en un nivel de corto, 1,3547 a casi 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital por la parte de arriba, 1,3863. Vital por la parte de abajo, 1,3785. No se olviden, cierre de mes, clave la próxima semana. Continuamos con el análisis y los principales pares de divisas. Euro-dólar en primer lugar, si no quieren ver el vídeo completo, si no les interesa, el orden de aparición, como siempre, es el mismo. Euro-dólar, dólar-yen, dólar franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y en último lugar el euro-yen. Bueno, tenemos en escena el dólar-yen. Poquito nos ha ofrecido, muy poquitos movimientos, máximos intrasemanales en los 102,74 y mínimos en la zona de los 101,97. Como vemos, ni siquiera 100 puntos de recorrido de máximo a mínimo. Pobre también, muy pobre la condición de mercado que nos ha ofrecido la cotización del dólar-yen. Como vemos, soportado por este nivel de corto en todo momento y durante toda la semana hasta el viernes, día 25 de abril, como vemos que ha sido quebrado este nivel de corto. Va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado 102.20, anótenlo porque, repito, va a ser vital para la negociación del dólar-yen en la salida semanal. Nos trasladamos a las temporalidades superiores, temporalidad trimestral, como siempre refrescando la memoria, 1985, directriz bajista de muy largo plazo con sus apoyos en el año 2007, quebrada en el primer trimestre del año 2013, de momento sigue vigente, sigue activa este quiebre y es el único detalle que nos ofrece en temporalidad trimestral. En temporalidad mensual, el detalle más importante es el quiebre de la directriz alcista de largo plazo. Como vemos, lleva ya 3 meses situada la cotización por debajo del punto de partida anual en los 105,32. Desde el día 1 de enero, como podemos apreciar en la imagen, lo único que ha hecho la cotización del dólar-yen es retroceder. Es una recogida de beneficios de mediano plazo, una recogida de beneficios más bien cortita, de mediano, desde los impulsos alcistas que nos mantiene la cotización desde principios del año 2012. Una recogida de beneficios más bien cortita. Solo necesitamos que nos supere al alza los 105,32 el precio de apertura anual para que la cotización del dólar-yen se anime en este año 2014. Desde luego, mientras no nos quiebre el punto de partida anual, no hay nada que pensar en movimientos alcistas ni de mediano ni de largo plazo para el dólar-yen. Por la parte de abajo, el quiebre de los 99,76, 99,75 y medio, esta congestión histórica de largo plazo, siempre respetada por la cotización, imprimiría presión bajista en mediano y largo. Le echamos el vistazo también en temporalidad semanal, por si alguna información pudiéramos sacar. Poquito, simplemente que en temporalidad semanal ya lleva varias semanas consecutivas posicionado por debajo de la directriz alcista de largo plazo y, lo que es más importante, por debajo del precio de apertura anual y también por debajo de los 103,30. Con gestión de mediano vemos cómo lleva varias semanas golpeando este muro, golpeando esta congestión de mediano largo, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia y es el primer pistoletazo de salida. Mientras no quiebre los 103,30, nada que pensar en movimientos alcistas para la semana que viene en el dólar-yen.
Vistazo también en temporalidad diaria por si alguna información adicional tuviéramos en la cotización del par. Bueno, nos aparece ya una directriz bajista de mediano plazo que se nos genera desde el día 1 de enero, desde que abrió el mercado. Este año 2014 tenemos una línea de tendencia con su punto de apoyo el 3 de abril. Cuidado con ella porque ya tiene vigor de 4 meses, tiene fortaleza de 4 meses y será importante en caso de que la semana que viene se atreva con ella. Es el aspecto y es el detalle más importante de temporalidad diaria. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y en un primer momento le vamos a tirar unos avances porcentuales para ver cómo se encuentra de salud desde su punto de partida anual en los 105,32. Sigue con un retroceso de un 2,98%, prácticamente un 3% de retrocesos intraanuales. Desde que abrió el mercado el día 1 de abril, en términos intramensuales, la cotización también está en negativo, un 1,05% en estos momentos, y desde que abrió la semana, la verdad que muy poquito movimiento, pero va a acabar al final con unos ligeros retrocesos de un 0,31%. Le colocamos principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como ya hemos comentado anteriormente en la lectura de mercado del principio, los 102.20 serán vital. Este nivel de corto será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. 102.20. Si en los primeros compases de semana consigue agarrarse, consigue encontrar soporte en los 102.20, la cotización se animaría para ir directamente a la principal resistencia de semana, 103.30, congestión de mediano largo. Ya hemos visto lo importante que es en el mediano y largo plazo este muro de congestión. De quebrar los 103.30, la cotización se animaría con la directriz bajista de mediano, que la hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad diaria que nos viene desde el día 1 de enero del presente año. Nos pasaría dependiendo del día en el cual atacara esta línea, pero siempre en la zona de los 103.70. Iremos detallando día a día nuestros análisis diarios por donde pasa dicha directriz. De quebrar los 103.70, recorrido amplio hasta una congestión de mediano en los 104.52, a unos 240 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, cuidado, muy atentos a este nivel de corto. Repito, será la clave, 102.20. En caso de que imprima presión bajista a la cotización del dólar yen cuando abra el mercado el domingo por la noche, nos vamos directamente a una congestión de mediano, 101.62, salvavidas de la cotización en las últimas jornadas. De los 101.62, recorrido amplio, hasta la principal fuerza de soporte para la semana que viene, congestión de mediano 168, y de quebrar este nivel de soporte directamente ya a la congestión de largo de los 99,75 y medio, por debajo de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. Atentos a este nivel, último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital 102.20. Si apoya en los primeros compases, imprimiría presión alcista. Por el contrario, rechazos como los que estamos viendo a últimas horas de negociación de hoy viernes, día 25 de abril, imprimiría presión bajista para hacerle una visita como mínimo a la congestión de mediano de los 101.62. Terminamos con la lectura y análisis del dólar yen y nos trasladamos al dólar franco suizo. Bueno, desde que fue rechazada la cotización a principios del mes de abril, de su punto de partida anual no ha vuelto a levantar cabeza. Muy técnico, siempre respetando las congestiones de mediano plazo, la cotización del dólar franco suizo se nos ha instalado en este muro de mediano en los 0,8817. Como vemos, ha sido clave. Durante toda la semana ha soportado perfectamente a la cotización, hasta que hoy viernes lo ha quebrado. En el cortito plazo ya tenemos el quiebre. Veremos a ver el domingo por la noche cuando abra el mercado, es la pieza clave, 0,8817. Como vemos, recorridos también muy pobres, desde máximos semanales 0,8862 hasta los mínimos intrasemanales en los 0,8803. Como vemos, prácticamente una franja de 60 puntos, condiciones de mercado muy pobres intrasemanales, pero que en el intradía sí nos ha ofrecido unas oportunidades de negocio muy buenas. Desde el punto de partida anual, la cotización cotiza en negativo, con unos retrocesos
mínimos prácticamente insignificantes de un 1,33%. Desde el punto de partida del mes de abril, que la cotización nos arrancó en los 0,8844, también mantiene unos retrocesos de un 0,41%. Y desde la apertura semanal, que la cotización arrancó en los 0,8834, también va a acabar con unos mínimos retrocesos de un 0,29%. Si se fijan, es la situación totalmente contraria a la que teníamos en el euro dólar. Recuerden, dólar franco suizo, euro dólar, dos pares muy correlacionados inversamente. Es como dos espejos, ya lo saben. Para negociación de intradía también nos ayuda esta correlación a tomar decisiones tanto en uno como en otro par. Traslado a temporalidades superiores para ver las informaciones adicionales. Directriz bajista de muy largo desde 1985. No levanta cabeza la cotización del dólar franco suizo y mucho menos porque no puede con la congestión de muy largo plazo en los 0,9680. Este muro con el que lleva prácticamente chocando desde el cuarto trimestre del año 2011, como vemos, vela trimestral tras vela trimestral, chocando, incapaz de superarlo al alza. Esta doble barrera, la directriz bajista de muy largo y la congestión de la misma categoría, son vitales si queremos ver movimientos alcistas de largo y de muy largo. En el dólar franco suizo debe de quebrar esta doble barrera. Mientras no la quiebre, podemos estar tranquilos que no vamos a ver movimientos alcistas de largo y de muy largo plazo en el dólar franco suizo. Sigue en presión bajista totalmente en la zona de los 0,88. Temporalidad mensual. Vamos a expandir el gráfico porque el único detalle importante nos lo deja el precio de apertura anual. Como vemos, el punto de partida anual lo tenemos en los 0,8927. Se fue al precio de apertura anual en el mes de enero a buscar el precio de apertura anual del año 2013, que lo teníamos en los 0,9149. Desde ahí un rechazo en firme, nos ha quebrado el punto de partida anual del año 2014 y lo está confirmando de una forma perfecta. Mientras no evolucione por encima de los 0,8927, operaciones de mediano plazo en el dólar franco suizo vetadas totalmente en este año 2014. Necesitamos el quiebre de los 0,8927. Temporalidad semanal, por si alguna información, poquito. Simplemente pues ver cómo tuvimos un cierre semanal y una apertura semanal justo en el precio de apertura anual y desde ahí rechazo en firme. Es el único detalle que nos deja la temporalidad semanal. Temporalidad diaria, simplemente ver esta congestión de mediano a la cual intenta agarrarse la cotización en los 0,8817, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, y el rechazo durante 4 días consecutivos, el 3, el 4, el 5 y el 6 de abril de su punto de partida anual en los 0,8927. Temporalidad de 4 horas para plasmarle principales niveles de soporte y de resistencia. Como ya hemos comentado, 0,8817, vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si consigue encontrar apoyos en esta congestión de mediano, la cotización se animaría para probar una congestión de la misma categoría que actuaría como resistencia en los 0,8891. Desde ahí nos toparíamos con la principal resistencia de semana, precio de apertura anual, 0,8927. El quiebre del precio de apertura anual le abriría la puerta, con recorrido amplio hasta una congestión de mediano, en los 0,8998, prácticamente en la barrera psicológica de los 0,90. Última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización no es capaz de superar, es vital y clave. Si no es capaz de superar en los primeros compases de semana, los 0,8817 imprimiría más presión bajista a la cotización, de camino hacia el soporte delimitado por una congestión de mediano, 0,8757. Atentos porque ya le salvó la vida a mediados del mes de abril. Soporte importante, 0,8757. Otro soporte lo tenemos en un nivel de corto, 0,8711, y desde ahí recorrido amplio hasta una congestión de mediano largo que es la principal resistencia de semana en los 0,8643. El quiebre de esta barrera nos llevaría al último soporte, nivel de corto, 0,8579 y medio, 0,8580. Un poquito más de 200 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, recuerden, vital 0,8817.
Continuamos el análisis. En esta ocasión vamos con la cotización del libra dólar. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Congestión de mediano plazo, 1,6842. Impecable, implacable, no deja evolucionar a la cotización del libra dólar. Chocó el día 17 de abril, como vemos, volvió a chocar el día 22 de abril. Las órdenes compradoras se colocaron 2 puntitos por debajo de la congestión, respetándola perfectamente, y vemos como poquito a poco las órdenes compradoras se han ido colocando por debajo de esta congestión. Congestión histórica de mediano plazo que además coincide con los máximos intraanuales del libra dólar. Atentos a este detalle y atentos a este nivel porque es la clave para la semana que viene si queremos ver a la cotización del libra dólar evolucionar al alza. Desde su punto de partida anual, le tiramos los avances porcentuales. La cotización arrancó en el 1,6568. El día 1 de enero consigue, de momento, unos avances de un 1,41%. Desde el día 1 de abril, que la cotización inició su andadura en el nivel del 1,6665, consigue también unos avances de un 0,79%. Desde la apertura semanal, como podemos apreciar en la imagen, va a cerrar prácticamente en stand-by, va a cerrar en tablas. En estos momentos consigue unos avances insignificantes de un 0,7%, un 0,8%, prácticamente avances totalmente insignificantes. Lecturas en temporalidades superiores, nos trasladamos a temporalidad trimestral. Poquito que destacar, simplemente que se encuentra muy alejado de momento de esta congestión de muy largo plazo en el 1,7139 y ya dejó atrás una directriz alcista de muy largo plazo, y una congestión de la misma categoría en el 1,5465. Como vemos, poquito que destacar de este espacio temporal. Temporalidad mensual. Comprimimos el gráfico para ver el detalle más importante, la congestión de largo plazo del 1,6709, congestión histórica que pelea con ella desde hace años y vemos como en este año 2014 ya nos ha cerrado el mes de febrero por encima de esta congestión y el mes de abril de momento también mantiene el tipo por encima del 1,6709. Sería importante que este mes de abril cerrara por encima del 1,6709 y sin duda alguna animaría un poquito a la cotización del libra dólar a iniciar movimientos alcistas. Tan solo la pérdida del precio de apertura anual en el 1,6568 imprimiría presión bajista en el mediano plazo a la cotización del libra dólar. Temporalidad semanal para ver los detalles. Como vemos, hay varias semanas que ya nos ha cerrado por encima del 1,6709. Este apoyo de la semana pasada, después del quiebre que tuvimos, está imprimiendo un poquito de presión alcista. La semana que estamos a punto de terminar, como vemos, una vela de formación pirinola totalmente de indecisión sobre la cotización. Los apoyos en la directriz alcista de largo han impulsado en estos primeros compases a finales del año 2013 y en los primeros compases del año 2014 han impulsado al alza, como vemos desde su punto de partida anual testeado, quebrado al alza, de momento lo respeta, 1,6568. Este cruce de líneas será vital en caso de que la semana que viene se atreva con ella. Temporalidad diaria, poquito que destacar. Simplemente las dos barreras entre las cuales cotiza y las cuales respeta día a día y semana a semana. 1,6709, congestión de largo plazo, que la hemos visto ya delimitada en temporalidades mensuales, y por la parte de arriba imprescindible 1,6842. Congestión de mediano que ya amenazó, como vemos, en febrero, el día 17, no pudo llegar a ella, la ha testeado en jornadas anteriores y además nos coincide con los máximos de este año 2014. De ahí la doble importancia para la semana que viene en este muro de congestión de mediano 1,6842. Temporalidad diaria nada más. Vamos ya a colocarle las principales fuerzas para la semana que viene. En primer lugar, fuerzas de resistencia. Por la parte de arriba, como ya hemos detallado, imprescindible el quiebre del 1,6842. Necesitamos imperiosamente el quiebre de este nivel. Si lo consigue y encuentra apoyos firmes, atacaríamos una resistencia en un nivel de corto
1,6918. El quiebre de esta barrera nos llevaría a la principal resistencia de semana, delimitada por una congestión de mediano plazo, en la barrera psicológica del 1,70. Exactamente la congestión está 2 puntitos por debajo, 1,6998. Y el quiebre de esta barrera sí que imprimiría más presión alcista para ir ya, nos topamos con la congestión de muy largo plazo en el 1,7138. Atentos a esta congestión, 1,7139 exactamente, porque esta congestión los inversores de muy largo plazo ya la tienen puesta en su punto de mira. Por la parte de abajo, 1,6709, a unos 100 puntitos de la situación actual. Es la primera fuerza de soporte que se va a encontrar la cotización del par en términos intrasemanales. De quebrar el 1,6709, que además lo vamos a delimitar como principal soporte de semana, le abriría camino hasta el punto de partida anual, recorrido muy amplio, hasta el 1,6568, que será el último soporte para la semana que viene. Por la parte de arriba, primera resistencia, congestión de mediano coincidiendo con máximos intraanuales 1,6248, vital si queremos ver evolucionar al alza a la cotización de libra dólar. Por la parte de abajo, cuidado, porque si no es capaz de soportar a su cotización el nivel de congestión de largo del 1,6709, que es lo que le salva la vida al libra dólar en este mes de abril, si no es capaz de sujetar a la cotización, imprimiría presión bajista. Continuamos con el análisis, vamos con el AUD-USD. Como podemos apreciar en la imagen, la cotización del AUD-USD se quedó a dormir el fin de semana pasado en una congestión de largo, 0,9325, de donde nos arrancó la presente semana. Ha realizado un máximo intrasemanal en los 0,9380, que a la postre nos va a servir para delimitar esta directriz bajista de largo que se nos genera desde el día 10 de abril y que será clave para la semana que viene. Unos malos datos de IPC desde Australia en la sesión asiática del miércoles imprimió presión bajista, quebrando a la baja los 0,9325, el nivel de largo, y se nos ha posicionado en este nivel de corto. Tiene imantada la cotización totalmente este nivel en los 0,9270. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Traslado a temporalidades superiores, temporalidad trimestral, como siempre, para ver los detalles y para observar el muro de contención, la gran fuerza que ejerce los 0,8888, número capicúa, que, como vemos, en el tercer trimestre del año 2013, cuarto trimestre del año 2013 y primero de este año 2014, ha sido la clave, sin duda. Además, luego veremos cómo nos coincide con el precio de apertura anual de este año 2014. Desde el punto de partida anual y desde esta congestión histórica, evolución al alza. Es el detalle más importante en temporalidad trimestral. Temporalidad mensual. Detalle nos deja la cotización. Como vemos, 0,9325. Vital está siendo esta semana. Cuidado, porque si imprime presión bajista, iríamos de visita otra vez a la congestión de muy largo plazo y al precio de apertura anual en los 0,8888. Estamos hablando ya de operaciones de corto mediano. 0,9325, repito, vital para la semana que viene. No detallamos nada más en temporalidad mensual y nos vamos a temporalidad semanal. También muy técnico, el AUD-USD con las congestiones históricas. Vemos los rechazos desde octubre del año 2013 en esta congestión de mediano largo en los 0,9665 y desde ahí las congestiones de la misma categoría han sido claves, imprimiendo presión bajista a la cotización del AUD-USD. Sobre todo este rechazo que tuvimos en la primera semana del mes de abril, como vemos, rechazo en firme de los 0,9430, un doble rechazo, y desde ahí presión bajista por debajo de los 0,9325. Ningún detalle más de temporalidad semanal y nos vamos a temporalidad diaria. En temporalidad diaria, es decir, en el mediano plazo, ya se nos ha generado una directriz alcista de esta categoría que nos arranca el 24 de enero. Atentos a la misma con su punto de apoyo el 12 de marzo. Trácenla porque será clave la semana que viene en caso de que la cotización del AUD-USD se anime con ella.
Por la parte de arriba, como vemos, ha salido del estrecho rango en el que se encontraba introducida la cotización del par. Por la parte de arriba, delimitada por la congestión de mediano largo de los 0,9430 y por la parte de abajo por la congestión de largo de los 0,9325. Ha salido de este estrecho rango y lo ha hecho por la parte de abajo. Detalle muy importante a tener en cuenta y mucho más porque tenemos a tiro de bala la directriz alcista de mediano. Ténganla muy en cuenta, trácenla si no la tiene trazada porque será vital. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y en primer momento le vamos a trazar los avances porcentuales para medir la salud de la cotización de este par. Desde su punto de partida anual, 0,8885, como ya comentábamos, pegada a la congestión de muy largo plazo de los 0,8888, que ha sido vital desde el día 1 de enero para que evolucione al alza. La cotización 4,35% de avance en estos momentos desde su punto de partida anual. Desde el precio de apertura del mes de abril, como vemos, cotizan el mismo en estos momentos, 0,9270. Stand-by totalmente en apertura desde el día 1 de abril, con referencias de apertura mensuales. Desde la apertura semanal, la cotización va a terminar con unos retrocesos de un 0,74%. Principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Comprimimos un poquito el gráfico para ver los detalles. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,9270. Si encuentra apoyos, las probabilidades de atacar la congestión de largo y la directriz bajista de corto plazo son altas. Para ello, necesitamos apoyos en los 0,9270. Recordemos que tenemos cierre mensual la semana que viene. Esta doble barrera será la principal resistencia que se encuentre en la cotización del par, 0,9325. De quebrar, la directriz y la congestión animaría a la cotización para ir a probar una congestión de mediano largo, 0,9430, vital como vemos en este mes de abril, imprimiendo presión bajista. De los 0,9430, recorrido hasta un nivel de corto, 0,9502. Último nivel de resistencia para la semana que viene a unos 230 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización se desprende de este nivel de corto, 0,9270, iríamos directamente a probar la directriz alcista de mediano, trácenla si no la tienen, como vemos, de importancia, la hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad diaria y el nivel de corto en los 0,9177. Doble barrera que será clave para la negociación de intrasemana. Para negociación de intradía, pues variará un poquito por donde nos pase la directriz. Lo iremos detallando en nuestros análisis intradiarios. Por la parte de abajo, 0,9177. Es el primer soporte y principal de semana. Desde ahí recorrido amplio hasta otro nivel de corto, 0,9085. Y el quiebre de este nivel imprimiría más presión bajista hasta otro nivel de soporte de la misma categoría en los 0,8992. Prácticamente la barrera psicológica de los 0,90 a unos 270 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, como ya hemos detallado, 0,9270, vital para el AUS-USD. Bueno, seguimos con el análisis, vamos con el último cruce euro-yen. Se nos ha quedado a vivir en un eje inclinado alcista de mediano plazo, siempre respetado por la cotización del par cada vez que llega a él y como vemos lo tiene totalmente imantado al euro-yen. No hace otra cosa más que pelear, imantarse, testearlo, probarlo y no consigue desprenderse del mismo. Un eje que nos viene desde hace más de 2 años y medio exactamente, y que será vital también la semana que viene. La cotización del euro-yen se ha mantenido muy errática durante toda la semana. Movimientos de rango totalmente óptimos para negociación de intradía con estrategias contratendenciales, no así para movimientos definidos. Vamos a medirle la salud al euro-yen desde su punto de partida anual. La cotización retrocede desde los 144,81 en estos momentos un 2,38% de pérdidas intraanuales desde el día 1 de abril, que la cotización nos arrancó en el nivel de los 141,17, retrocede un 1,19% y en términos intrasemanales la cotización
también en estos momentos está prácticamente en stand-by con unos retrocesos de un 0,4%. Son unos retrocesos insignificantes. Prácticamente, como comentamos, va a cerrar en stand-by, en tablas esta semana. Temporalidad trimestral para iniciar el análisis de previsión para la semana que viene, alejadas de las dos barreras más importantes históricas que tiene, la cotización del euro-yen 150,08 por la parte de arriba, 133,51 por la parte de abajo, alejada prácticamente en el medio de las dos barreras, es decir, los inversores de muy largo plazo de momento no se deciden ni por la una ni por la otra. Temporalidad mensual, detalle más importante, es que la cotización el mes de abril nos abrió por debajo de la directriz alcista de largo plazo. En presión bajista, interanualmente, precio de apertura anual 144,81, mientras se mantenga por debajo del precio de apertura anual, no hay que pensar en movimientos alcistas en este año 2014. Será clave también para la semana que viene. Como vemos, recogida de beneficios de los recorridos que inició la cotización en julio del año 2012 alcistas, una recogida de beneficios muy pequeña para el euro-yen a tiro de bala, el precio de apertura anual, y solo necesitaría esa disculpa para imprimir presión alcista a la cotización del euro-yen. Por la parte de abajo imprimiría presión bajista en el mediano y largo el quiebre de los 139,41, con gestión histórica de largo plazo, cada vez que llega, como pueden ver en la imagen, ejerciendo fuerza bien de soporte o bien de resistencia, y es con lo que pelea la cotización del par desde el pasado mes de noviembre del año 2003. Vistazo a temporalidad semanal, más que nada para ver cómo lleva varias semanas consecutivas la cotización del euro-yen errática, estática, en la zona de los 141. No nos dice absolutamente nada, simplemente que estas dos barreras, el punto de partida anual y la congestión, van a ser vitales para la semana que viene. No detallamos nada más de temporalidad semanal y nos vamos a temporalidad diaria, donde tampoco vamos a detallar, simplemente un par de detallitos, el rechazo de la directriz alcista de largo plazo a principios del mes de abril, el día 1, el día 2, el día 3, estos rechazos le hicieron mucho daño y se nos ha instalado en este eje inclinado alcista de mediano, como ya hemos visto anteriormente, y mientras no se nos desprenda de él no vamos a ver movimientos definidos. Veremos a ver si la semana que viene empieza animada la cotización y nos ofrece movimientos un poquito más amplios. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para detallar principales niveles, en primer lugar, de resistencia. Por la parte de arriba, el eje inclinado alcista y lo que es más importante, el nivel de corto de los 142,17 será vital. Primera barrera de resistencia, 142,17. Necesitamos el quiebre imperiosamente de este nivel. De hecho, lo vamos a colocar como primer soporte, primera resistencia, perdón, y principal de semana. Recorrido amplio hasta la siguiente, nivel de corto. 143,59. Como vemos, en la salida mensual fue clave. 142,59 y el quiebre de este nivel nos llevaría al precio de apertura anual en los 144,81 como última pieza de resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo tenemos un nivel intermedio como primer soporte. 140,48. Le debe de dar permiso este nivel intermedio para ir a probar el principal soporte de semana, con gestión de largo. Ya hemos visto en temporalidades superiores la importancia de este nivel, de este muro de contención, 139,41. El quiebre de los 139,41 imprimiría presión bajista, hasta una congestión de mediano en los 138,02. Última barrera de soporte para la semana que viene a 330 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, vigilando los 142,17, mientras no quiebre este nivel, movimientos alcistas totalmente vetados. Cuidado con este nivel intermedio, 140,48, porque el quiebre de este nivel intermedio imprimiría presión bajista a la cotización del euro-yen. Bueno, terminamos el análisis de previsión desde Forex Índices. Jesús Ángel Benito, muchas gracias por su atención. Ya saben dónde estamos, a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Ahí estamos para atenderles. Si necesitan algún buen plan de negocio, gestiones de capital, planes de enseñanza personalizadas, no lo duden.
Pónganse en contacto con nosotros y les orientaremos de qué es lo que pueden hacer en el mercado de divisas o en general en los mercados de renta variable. Muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene. Tengan en cuenta que cerramos mes y abrimos el mes de mayo. Los inversores lo tienen muy puesto en su punto de mira, detalle importante a tener en cuenta y nada más. Gracias, estaremos con nuestros análisis intradiarios en formato de vídeo y también en nuestros análisis en directo. Análisis intradiarios en formato de vídeo a partir de las 5:30 GMT, ya los tienen colocados a través de nuestras redes sociales, de nuestra página y de nuestro blog, y el análisis en directo a través de FX Street todos los días a partir de las 12:30 GMT. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio y hasta la semana que viene.